religiosos y también en materia de derechos humanos. Creo, a reserva de lo que tú me quieras recordar, que nos conocemos a raíz del conflicto de Chiapas, sí, allá cuando nació el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Comanche. Él es todo un experto en ese y muchos otros temas, pero hoy vamos a tocar derechos humanos. Fred también es consultor en esta materia, un experto en este campo de las garantías individuales y es llamado también por algunos medios, como usted decía, doctor, CNN, otros medios internacionales, tiene su blog, ya al último nos dirá en dónde lo podemos localizar tanto en redes sociales como en internet. Pero hoy queremos platicar acerca de los derechos humanos. Fred, hay derechos humanos para los mexicanos y todos los tenemos y todos los ejercemos de la misma manera y todos hacemos uso de ellos y todos los conocemos aquí en México. Yo creo que no. Este país tiene muchas reformas en materia de derechos humanos. La última gran reforma fue la del 2011, una reforma constitucional que vino a modificar pues prácticamente toda la legislación. Actualmente tenemos un pendiente de armonización legislativa porque ni siquiera los jueces y magistrados captaron este asunto. Recordemos que en nuestro país se hizo primero una dirección de derechos humanos dependiente de la Secretaría de Gobernación a la época de Carlos Salinas de Gortari. Luego se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esa misma Carpizo es el, decir, limitado en un principio, porque tuvo que reformarse el artículo 102 constitucional para darle plena autonomía, aunque en este país ya habían habido ombudsman. Uno de ellos es el maestro Miguel Sarre, académico actualmente y uno de los impulsores en materia de derechos humanos. Él fue ombudsman en Aguascalientes antes de que surgiera esta gran figura en México. Pero bueno, así nos fuimos. Yo creo que MOA está metido con el tema, de una de las libertades fundamentales, que es la libertad religiosa. 91-92 hizo una gran reforma constitucional en materia fundamentalmente el 130 y el 24 constitucional, para crear la figura del ministro de culto, una ley muy limitada en la materia hacia esas personas. Muchos todavía, ayer estábamos en las redes sociales con MOA, hablando con un amigo ex legislador, y pues no entendiendo todavía cómo es que este país ha cambiado. El 130 limita, pero esta gran reforma del 2011 y la reforma constitucional, sobre todo el primero, pues permite decir que todavía no hemos armonizado, porque la reforma del 2011 nos lleva a que los tratados internacionales sean equiparables a ley. ¿Qué significa esto? Pues significa que estamos ante una gran salto, una gran revolución. Inclusive hay artículos constitucionales que se contraponen. Nadie ha ido a la Corte a dirimir este asunto, pero yo les diría que en el caso de los ministros de culto, que en este país es una minoría, 80,000 personas, la mayoría son evangélicos, la gente cree que la mayoría son católicos, ¿no? Católicos son 16,000, está muy limitado. Lo limita, por ejemplo, no participar en política y lo trata como ciudadano de segundo. Si alguien, un ministro de culto, decide acudir a irse a una controversia, seguramente esto va a estar muy, muy interesante, porque aquí no puede haber ni ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Todos somos iguales. Entonces, en ese sentido, mi querido MOA, todavía no hemos llegado, digamos, a esa gran meta de poder armonizar. Hay muchas leyes, y ya no te digo reglamentos, que son muy limitativos. Aquí todo el mundo quiere prohibir. Y bueno, pues habría que decir prohibido o prohibir, ¿no? Hay que verlo esto con un asunto de más largo plazo. Fred, ¿a quién se le ocurrió la idea de los derechos humanos aquí en México y de extenderlos en el ámbito internacional y de firmar, como lo ha hecho México con otros países, estos acuerdos internacionales? Bueno, lo que pasa es que esta es una facultad del Senado de la República. Ha sido muy paulatino, pero si tú me dices la gran reforma constitucional del 2011, ¿a qué se debe? Pues se debió a un asunto clave, a un asunto que tiene que ver, muy doloroso, con el tema de la desaparición.
y concretamente me refiero al caso de Rosendo Radilla, una persona que fue desaparecida en los años 70, un asunto que se lleva en la época, si no mal recuerdo, de Vicente Fox, a la creación en aquel tiempo de una Fiscalía de Delitos del Pasado, donde se ve ese asunto. Para llegar a una corte internacional se debe de abordar hacia adelante. ¿Caso Radilla? Rosendo La Corte Radilla. Interamericana de Derechos Humanos, De Costa Rica, ¿no? es que correcto. inclusive habremos de decir que la Corte Interamericana viene a sesionar el próximo mes, no, en este mes me parece, aquí en Centro Médico. Fíjate Ahora que se van a instalar es ahí. una muy buena noticia. Son nuevos jueces Sí. en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte, perdón, la Corte. No, pero tú estás hablando de la Comisión. Yo hablo de la Corte, la de Costa Rica. Esa Corte es la que nos obliga al Estado mexicano a modificar la Constitución. No, pero la Corte Interamericana es la que viene otra vez. Va a venir a sesionar, vienen no a sabía. de nueva Bueno, cuenta aquí en México, vinieron el año pasado, vienen esta otra vez a... pero la que vino es la comisión, ¿no? La que está en Washington, donde está viendo el caso de Ayotzinapa, el caso de Ayotzinapa. La Corte, ok, muy bien. Bueno, pues va a ser interesante porque te digo, hay nuevos jueces, hay un argentino ahí que conozco, que fue ministro de la Corte Suprema, que es el señor Zaffaroni, pero bueno, así estamos. Nadie te ha regalado. Yo creo que todo el mundo se tiene que pelear para llegar a cortes internacionales. Tienen que agotarse todas las instancias. Fue el caso, por ejemplo, de Jorge Castañeda, donde no lo dejan participar como candidato independiente, agota todos los recursos y se va primero a Washington, a la Comisión Interamericana, a llevar el asunto, y luego el asunto se va a la Corte, y la Corte nos obliga, nos lleva y nos dice: modifiquen la Constitución, permitan las candidaturas independientes, y bueno, se hace toda esta modificación. Creo yo que cada día tenemos que ir revisando más. No creo que tengamos todavía todos nuestros derechos a salvo. Completados y sobre todo, te digo, con el ejercicio de cada uno de nosotros. correctamente, correcto. Fred, también esto forma parte de una situación de seguridad nacional, porque hay más de 20,000 desaparecidos, hay migrantes que no hacen uso o se les violan de manera flagrante sus derechos humanos en el tránsito de México hacia otros países, hay trata de personas, y esto se vuelve un asunto de seguridad nacional. ¿Qué pasa con esos temas? De nuestro país, mi querido Oscar Moas, oficialmente son más de 27,000 desaparecidos. Déjame decirte que en los últimos años, no sabemos antes, de estos 27,000 desaparecidos, no todos son desaparición forzada. Es más, el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, de los 43, pudiéramos decir de los 42, porque hay uno que está ya plenamente identificado, no está considerado en la figura de desaparición forzada, aunque hayan participado policías municipales y policías estatales. Eso lo dice un juez que está en Tamaulipas. Ahí tenemos un problema, porque la misma fiscalía que está llevando el caso pretendió llevarlo como desaparición forzada y un juez dijo no. El asunto obviamente tendrá que subir de nivel porque las características que tiene el caso de Ayotzinapa es desaparición forzada. Cuando participa cualquier elemento en los 3 niveles de gobierno. Sí, adelante. Que además, hablando de trata, hoy es el Día Internacional de la Trata de Personas. Caramba. Así es. El tema de la trata es otro asunto. Además termino la desaparición. El tema de la desaparición viene y tenemos pendiente una ley que debe de aplicarse y también una ley general de tortura. Se han puesto de moda las leyes generales. Las leyes generales abarcan todo el espectro, no solamente son a nivel federal como era antes. Y bueno, se tienen muchos pendientes porque en los temas de caso de secuestro, por ejemplo, donde ha habido tortura, muchos de los presuntos delincuentes, porque además en este país gozamos o se goza desde el 2008 y plenamente hace un mes en su totalidad, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, con la presunción de inocencia. Nadie puede, inclusive, déjame decirte, a un presunto criminal como es el Chapo Guzmán, que no sé decir Chapo tampoco,
se llama Guzmán Loera, Joaquín. Joaquín, hay que llamarle como su nombre, hay que tratarlo así, Sí, claro. Porque ese es el debido proceso. Ahora hay que cuidar mucho estas cosas, no solamente en el tema de los abogados y los jueces, sino también los que estamos en los medios de comunicación. Hay que manejar un lenguaje correcto porque corremos el riesgo de que nos demanden y nos pidan reparación del daño. Como Sergio Aguayo. El caso de Sergio Aguayo es un caso particular, es un asunto que entre el exgobernador de Coahuila, yo creo que es un exceso lo que están haciendo, y bueno, aprovecho para decir, no comparto muchas de las ideas de Sergio, pero yo creo que tenemos que solidarizarnos con estas cosas porque no podemos volver a un regreso al pasado. Trata de personas es otro tema gravísimo, uno de los temas que gracias a las organizaciones de la sociedad civil están metidos. Hace unos días, hace 2 semanas, 2 semanas y media, hubo una reunión en el Vaticano con juristas de todo el mundo, y uno de los temas, con jueces y magistrados de aquí en México, fue Edgar Elías Azar, fueron otros del Estado de México, y fueron algunos académicos, y uno de los temas graves que se está abordando es el tema de la trata de personas, porque también es un crimen de lesa humanidad. Ahora que tocas el tema de la trata de personas, Fred, hace poquito estuve yo en la Embajada de Estados Unidos Sí. en México hablando con algunos embajadores y a algunos diplomáticos acerca de precisamente la intolerancia religiosa y la trata de personas y la desaparición. Algunos de ellos del Centro Multimedia Católico, y presentaban datos verdaderamente alarmantes. Cuando un sacerdote presenta una denuncia en contra de alguien que está llevando a cabo un acto ilícito, esto de la trata de personas, desaparición de personas, inmediatamente lo eliminan. Y hay casos muy graves en donde los sacerdotes han sido borrados totalmente del mapa, no aparecen por ningún lado. Pero ¿está verificable esa información? Sí, claro, ellos tienen los nombres y los datos y todo eso. Pues lo presentaron ante el Departamento de Estado. En el tema de la desaparición yo creo que nadie estamos exentos, ¿no? Analistas, periodistas, profesores, amas de casa. Yo creo que es un asunto general, pero yo creo que sí hay que alzar la voz. No podemos quedarnos callados. El Departamento de Estado norteamericano presenta un informe año con año sobre un tema de religiosidad, de violación de derechos humanos, y supuestamente tiene que una especie de reporteo con varias figuras para presentar pues el informe. Así es. Y siguiendo con este tema ya más aterrizable en México, Sí. ¿cómo ves las voces que se levantan a favor y en contra dentro de las iglesias? Y me refiero también a la católica, a las evangélicas y a otros ministros de culto, respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Unos a favor de que se haga un recuento bien ponderado, mucha información para ver de qué se trata esta reforma, esta iniciativa que presenta el presidente Enrique Peña Nieto. Otros verdaderamente en contra, pero presuponiendo que el presidente está avalando o está promoviendo este tipo de matrimonios entre personas del mismo sexo. Y a mí me parece que la promoción es a favor de los derechos humanos. ¿Cómo ves tú este Bueno, asunto? sin duda. Cuando dije que no puede haber ciudadanos de primera y segunda, me refiero a todos. Ahora, lo que hizo el presidente de la República fue únicamente atender una situación que es una realidad. La primera sala de la Suprema Corte ya abordó este asunto y ya hay jurisprudencia. El matrimonio entre personas del mismo sexo o entre matrimonio igualitario, puedes pedirlo aún en este momento sin ninguna reforma constitucional ni una ley general. Basta que solicites el amparo en cualquiera de los estados, en cualquiera de los estados, solicitas el amparo y esto se concreta. Lo que hizo el presidente o lo que pretende hacer el presidente de la República, yo digo muy valiente en una época electoral, porque acuérdate que también hubo un asunto de alguien, el señor Labastida y otros, que dijeron que eso había definido la elección del pasado 5 de junio, lo que hizo es únicamente facilitar a todos los ciudadanos
a que puedan ejercer ese derecho. Ahorita, si tú lo quieres ejercer, tienes que acudir con un abogado, hacer y meter un amparo, y simplemente se te va a autorizar. Es una batalla perdida que tienen, sobre todo muchos grupos religiosos. En el mundo en general, la Iglesia Católica ha sido de las que más se ha opuesto, y también algunos grupos cristianos evangélicos se han opuesto a esta medida. Déjame decirte que la última gran reforma en este tema fue en Italia. En Italia hubo, el Congreso determinó, Italia supuestamente es un país católico, cercano a Roma. Y la otra gran reforma que se dio fue en Irlanda, otro país católico, donde un referéndum le dice a la Iglesia Católica, pues no te metas, esto es un asunto nuestro. Ahora, de que sea una batalla, una disputa, no, las personas tienen exactamente el mismo derecho. Es una batalla perdida. En la Ciudad de México hace mucho que se aplica esta reforma. El asunto es que es para una minoría. Había más en la calle solicitando que se reformara el matrimonio en la Ciudad de México que los que están en este momento matrimoniados, que los puedes contar. Pero bueno, con que sean 10, 100, 200, pues es un derecho que tiene el ciudadano. Es como el derecho a creer o a no creer. Pues no te pueden obligar a que tú seas como antes en este país ocurrió. Así es. Ahí, vamos a ir a... no, antes de que nos vayamos a un cortecito, mira, en opinión de un servidor, el problema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que sin duda le pega a todas las organizaciones religiosas, definitivamente, finalmente es un derecho humano, es un derecho de cada quien, y así lo dice, es uno de los derechos que te consagra la Constitución. Entonces, hoy, ya lo dijiste, Fred, es una batalla perdida de parte de aquellos que se oponen a esta parte. Digo, hoy, ¿qué tendríamos que hacer? Aprender a convivir con toda la gente. Si hemos convivido siempre, hoy lo único que tenemos que hacer es convivir con todos. Digo, yo no veo más allá, ni es en afán de crítica, ni de derrota, pues finalmente es un derecho que tenemos todos. Yo tengo la libertad de poder hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Así me lo marca la ley. Tengo derecho y ejerzo mis derechos. Que mucha gente, y en otro ámbito, Fred, y aquí a los demás en la mesa les digo, en otro ámbito, mucha gente abusa de los derechos humanos. Y ámbitos de todas índoles. Entonces, sí es un tema un poquito árido también los derechos humanos, los matrimonios en personas del mismo sexo, habrá muchos que nos oponemos, muchos que no nos oponemos, entonces simplemente habrá que saber manejarlo. Así es, doctor, nos llegan ya algunas reacciones por medio de las redes sociales. Dice, estoy oyendo al peñista Fred, alguien que se identifica como el padrino. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos después de este corte. A ver, Manuel, ¿qué nos vas a enseñar?